Hola, hola familia hermosa. Empecemos tomando la porción de este día. Padre misericordioso, queremos decirte gracias por tu amor y por tu generosidad, por el regalo de la vida, por la oportunidad de estar aquí en este espacio y en este momento. Padre, gracias, muchas gracias, porque nos toma de la mano y nunca nos deja solo. Padre, te imploramos que por honor a tu nombre venga y sea parte de este espacio y este momento que con agrado hemos tomado para ti. Padre, por tu misericordia, envía tu Espíritu Santo y que hable a nuestros corazones. Padre, permítanos, ayúdanos a sembrar la semilla, regar la semilla, pero tú, Señor, eres quien hace verdaderamente la siembra y da la cosecha. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a trabajar a Jeremías capítulo 7, versículo 1 al 14. Una palabra que vamos a escuchar frecuente de la boca del Eterno, expresada a través de Jeremías, es enmendar. Enmienda tu camino. Ahora bien, tenemos que entender qué es enmendar antes de escucharla para poderla entender. ¿Qué es enmendar? Enmendar es reparar, enmendar es arreglar, enmendar es tratar de reparar, de arreglar aquella cosa, de corregir aquella cosa que yo entiendo no estoy haciendo bien. Por lo tanto, ya que lo entendemos, escuchemos. Palabras que el Señor dirigió a Jeremías: párate junto a la puerta del templo y proclama allí: escuchen, judíos, la palabra del Señor, los que entran por estas puertas a adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. El Padre ha elegido a Jeremías. Sabemos que Jeremías es su profeta y lo ha dirigido a la puerta del templo. Allí el Padre quiere dirigirse a un grupo determinado. Está hablando de las personas que van al templo a adorarle. Y estas son las palabras del Señor textuales que él usó a través de Jeremías. Dice: enmiende su conducta. Como ya habíamos aprendido, ¿qué es enmendar? Corregir, arreglar, reparar. Entonces dice, y sus acciones. Tengo que enmendar mi conducta y mis acciones. Y habitaré con ustedes en este lugar. Hay una condición determinada, clara y precisa para que el Señor pueda habitar en el templo. Tienen que enmendar su conducta. Tienen que enmendar sus conductas y sus acciones. Y de esa manera el Padre habitará en el lugar que ellos han elegido para el Padre. No se hagan ilusiones con razones falsas repitiendo. O sea, de nada me vale ilusionarme y pensar que el Señor está en aquel lugar. Si yo no he enmendado mi camino, si yo no he enmendado mis acciones. Entonces dice, el templo del Señor, o sea, con razones falsas repitiendo el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Están llamando ese lugar el templo del Señor, pero para que sea el templo del Señor hay una condición clara y precisa. Dice, si enmiendan sus conductas y sus acciones, las acciones, lo que nosotros realizamos con nuestras manos, deben ser enmendadas y nuestras conductas. El Padre dice, si enmienda sus acciones y su conducta y juzgan rectamente los pleitos, si no oprimen al emigrante. Estas son las cosas que la gente, aunque dice que el Padre está allí en ese templo, están haciendo. Entonces, allí una cosa no va ligada con la otra. El Señor está diciendo claro, si ustedes dicen que yo estoy aquí, ustedes tienen que cambiar su vida y sus acciones, dice el Padre.
Dice, si no oprimen al emigrante, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, si no siguen a dioses extranjeros, o sea, aunque ellos estaban diciendo que ese era el templo de Dios, ellos estaban errados, estaban siguiendo a dioses extranjeros. Ahora bien, para que el nombre de Dios sea allí, esté allí, para que su presencia esté allí, es necesario enmendar nuestras vidas. El Señor antes hablaba a los judíos, el Señor hablaba en aquel tiempo a la gente de aquella época. Pero el Señor sigue hablándonos hoy en el día de hoy. El Señor te habla a ti, el Señor me habla a mí, porque la generación de hoy no está muy diferente a la de ayer. La generación de hoy sigue abusando y oprimiendo a los migrantes. La generación de hoy sigue oprimiendo al huérfano y a la viuda y sigue derramando sangre inocente. Y esa sangre grita, llama, clama delante de la presencia del Eterno. Entonces habitaré con ustedes en este lugar. En claro y preciso las palabras que el Señor usó por la boca de Jeremías. Si el pueblo no enmienda su conducta, si el pueblo no cambia su manera de actuar, entonces Él no habitará en ese lugar. Pero si el pueblo cambia su manera de proceder, Él habitará en el lugar donde ellos dicen que allí está el templo del Señor. En la tierra que di a sus padres desde antiguo y para siempre, en el lugar de la promesa. Nosotros lo entendemos y lo sabemos. Se hacen ilusiones con razones falsas. O sea, ilusionarme que Dios está ahí si yo no me estoy portando de la manera adecuada. Eso es ilusionarme. Pero mis acciones son falsas. Mis razones son falsas. Dice, que no sirven. A modo que roban, matan, cometen adulterio, jurar en falso también es pecado grave, queman incienso a Baal, siguen a dioses extranjeros y desconocidos, y después entran a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre. O sea, el pueblo está tomando acciones que van en contra de los deseos de la voluntad del Padre. Cosas que lo que hace es irritar al Padre. Entonces están llamando ese lugar como el lugar del Señor. Mas el Señor dice que si no enmiendan su vida, si no cambian su vida, Él no habitará allí. Él no está dispuesto porque Él no es relajo y Él lo ve. En otra palabra, dice el Señor. Porque aunque vayamos a ese lugar y digamos que en ese lugar está el Señor, seguimos brindando, seguimos ofreciendo inciensos a Baal. Seguimos adorando a dioses extranjeros. El Señor no comparte su gloria. El Señor quiere que solo se le adore a Él. Entonces ese lugar podrá llamarse el lugar del Señor, la casa del Señor. La casa del Señor es el lugar donde solo se le adora a Él, a nadie más. Donde solamente se reconoce la gloria del Dios viviente, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Donde otro Dios o dioses, vamos a decir, no tiene cabida. La cabida es solamente del Todopoderoso, del Misericordioso. Dice, y después entran a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre. O sea, el templo lleva su nombre. Y dicen, estamos salvos, o sea, estamos salvados, para seguir cometiendo las mismas maldades. Estamos salvos, pero seguimos cometiendo los mismos errores. Aquí el punto no fue si lo cometiste, aquí el punto es si ya tú lo enmendaste. Todos los cometemos los errores, todos hemos ido en algún momento determinado delante de un ídolo, de una manera u otra. Todos hemos hecho un pecado, hemos sido infieles, todos hemos hecho cosas que no son agradables delante de su presencia.
Ahora bien, lo importante de eso es que cuando yo voy delante de Él con un corazón íntegro y le pido al Padre que tenga misericordia de mí, que yo quiero enmendar ese pecado, el Padre tiene los brazos abiertos y entonces sí, Él va a habitar en mi templo. Tú y yo tenemos un templo donde el Padre habita y ese lugar debe estar apto para Él. En ese lugar no se puede brindar inciensos a Baal, tampoco a dioses extranjeros, pero tampoco podemos con las acciones de nuestra mano matar o con las acciones de nuestra boca también, porque con la lengua se mata. Matar a nuestros hermanos, oprimir a la viuda, al extranjero, para nada, tampoco al huérfano. El Padre lo está diciendo. El Padre está diciendo claros y precisos cuáles son las condiciones para que el templo esté apto para que su presencia baje. Ya conociéndolo y entendiendo, es necesario que tú y yo nos preparemos y preparemos ese templo para que el Señor pueda habitar en él, para que Él pueda bajar y que su presencia sea visible en nuestro templo, en nuestras vidas. Dice, de la misma maldad, ¿creen que este templo que lleva mi nombre es una cueva de bandido? O sea, el hecho de que lleva su nombre, tú puedes ir, o yo podemos ir y hacer cosas por ahí y luego venir como que no ha pasado nada. Para nada. ¿Por qué? Atención, dice su palabra, que yo lo he visto. O sea, tú y yo no podemos olvidar que el Dios que nosotros servimos es un Dios con ojo, un Dios que ve, un Dios que escucha, un Dios que se mueve. Dice, atención. ¿Por qué? Porque yo lo he visto. El Padre ha visto nuestras acciones. O sea, no fue que se la contó nadie, no fue que nadie lo hizo parte, es que Él mismo fue parte cuando tú y yo actuábamos en nuestras acciones que van todas en contra de su voluntad, de su deseo, y que no nos ponen acto, no nos permiten ir delante de su presencia. Dice, oráculo del Señor. Cuando el Señor dice oráculo, es como que el Señor firmara con su mano. Oráculos del Señor. Vayan a mi templo de Silo. Cuando el Señor dice vayan al templo de Silo, el Padre quiere que vayan allí. ¿Para qué? Para que vean qué pasó con aquellos que se habían rebelado contra Él. ¿Para qué? Para que entiendan qué es el resultado, qué es lo que viene para nosotros cuando nosotros no somos obedientes a su palabra, obediente a su voz. Cuando tú y yo no enmendamos, no corregimos nuestra falta, nuestro pecado y seguimos adorando, ofreciendo inciensos a Baal y adorando a otros dioses, a dioses extranjeros. Cuando nosotros alejamos nuestra cara de Él y le damos la espalda, entonces dice, al que di mi nombre en otro tiempo, o sea, Él le dio su nombre, pero por su desobediencia, ¿qué quiere decir eso? Yo se lo quité. Yo le di mi nombre en otro tiempo. ¿Qué significa? Que por su desobediencia ya no lo tiene más este pueblo. Ya Él se lo ha quitado. ¿Pero por qué se lo ha quitado? Se lo ha quitado porque desobedeció, porque no ha seguido firme en su palabra, dice el Padre. Ahora bien, dice, miren lo que hice con él. Por la maldad de Israel, mi pueblo, y ahora, por haber cometido tales acciones, o sea, ustedes también están cometiendo las mismas acciones, por haber cometido tales acciones, dice el Señor, oráculo del Señor, o sea, yo lo estoy firmando, oráculo del Señor. ¿Qué está haciendo él? Lo estoy firmando. Porque les hablé sin cesar. O sea, el Padre no nos castiga así por así. El primero nos manda una palabra, el primero nos corrige, el primero nos muestra. Dice, porque le hablé sin cesar y no escucharon. Es necesario que tú y yo escuchemos la voz del Eterno, la voz del Padre. Porque los llamé y no me respondieron. Porque por eso trataré al templo que lleva mi nombre y en el que ustedes confían,
Y al lugar que di a sus padres y a ustedes, de la misma manera que traté a Silo. O sea, como tú fuiste y viste qué pasó en Silo, de esa misma manera yo te trataré a ti. Yo trataré a este pueblo rebelde que no escucha mi palabra, no es obediente a mi voz, no responde cuando yo le llamo, no contesta cuando yo le hablo. El padre está súper enojado. Ahora bien, el padre no solamente estaba enojado en aquel tiempo, el padre sigue con el enojo y tú lo puedes ver en el día de hoy, porque las acciones de hoy no son alejadas ni son divorciadas de la misma que se estaban dando en el tiempo de Jeremías. Matamos, robamos, seguimos con nuestras infidelidades, todos nos alejamos de su presencia, buscamos dioses extranjeros y aún así pensamos que Él está en el lugar donde es puesto su nombre. Y nos confiamos y pensamos que ya nos hemos salvado, pero para nada, dice el Padre. Y en el que ustedes confían, o sea, nos confiamos y nos creemos. Y al lugar que di a sus padres y a ustedes, de la misma manera que traté a Silo, a ustedes los arrojaré de mi presencia. O sea, esas acciones que yo hago, esas cosas que yo hago que no van con su voluntad, que lo que hacen conmigo es que me arrojan de su presencia. ¿Y cuáles son esas? Ya lo describimos: matar, robar, la infidelidad, el buscar, el ofrecerles inciensos a Baal, el irme a dioses extranjeros, a otro Dios que no sea Él. Irme a otro Dios que no sea Él es como yo misma escribir mi desgracia. Dice el Padre: a ustedes los arrojaré de mi presencia como arrojé a sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. El Padre no está dando una advertencia, pero Corina se la dio al Padre solamente ayer esa advertencia al pueblo judío en el tiempo de Jeremías. La advertencia sigue de pie. ¿Por qué? Porque el pueblo sigue pecando. Nosotros no nos hemos arrepentido, no hemos venido delante de la presencia de este Dios amoroso, misericordioso. El Padre fue claro y preciso y le dijo a Jeremías que vaya allí, que vaya a la puerta del templo y que invite a quien, a un pueblo determinado, y que le diga que si ellos no se arrepienten, si ellos no enmiendan su pecado, Él usó la boca de Jeremías para llevar el mensaje. Si ellos no enmiendan su pecado, también esa información es para ti y para mí. Si tú y yo no enmendamos el pecado que hacemos, que cometemos cada día y que seguimos como que nada habrá pasado, si no los enmendamos, no podemos creer que el Padre va a habitar en el templo. No estamos mintiendo. En el templo donde Él debe habitar, porque ese lugar debe estar limpio, debe estar sano. Y un lugar donde no hemos corregido, un lugar donde no hemos perdonado, donde no hemos buscado un arrepentimiento genuino, no está sano. Ahora bien, habíamos aprendido que enmendar también es subsanar. Por lo tanto, quiere decir que cuando yo estoy enferma o cuando una área de mi vida está enferma, es porque yo no he enmendado, es porque yo no he corregido. Hay algo, una raíz que yo tengo que buscar para eliminarla. Una raíz que es que me va a dar como el tip para yo poder estar sana. Porque solamente yo corrigiendo mi pecado, mi error, solamente sanando puedo estar en el lugar donde Él va a habitar, el Dios misericordioso. Ahora bien, no te olvides que seguir a otros dioses, cuando yo sigo a otros dioses extranjeros, ¿qué estoy haciendo? Yo misma estoy construyendo mi desgracia. Sí, ¿por qué? Porque el Señor se enoja, porque el Señor no quiere compartir su gloria con otro, porque el Señor quiere que nosotros vivamos según su voluntad y bajo sus preceptos. Ahora bien, debemos observarnos tú y yo, que dependiendo de nuestro resultado de vida, allí sabremos si nosotros estamos desviando nuestra mirada del Padre o no. Vamos a saber si la hemos desviado o si la tenemos, pero tú y yo sabemos cómo nos dirigimos y hacia dónde nos dirigimos.
Si yo soy infiel a mi padre, si desvío la mirada de él, tengo que saber que los resultados hablarán sola. Como también si le sirvo. Tenemos que estar claros y precisos con eso. Debemos buscar una manera de enmendar, de sanar, de reparar. Cómo buscar la cercanía con este Dios maravilloso. Es importante que sepamos tú y yo que el Padre nos está dando las instrucciones, nos está diciendo el por qué, el por qué. El por qué Él no va a permitir ni su presencia va a bajar al lugar donde se dice que Él está, pero que Él nos quitará su presencia si nosotros no vamos a Él con un corazón genuino, arrepentido, enmendado, reparado, un corazón sano. Y es un Padre maravilloso porque tiene los brazos abiertos, dispuesto para perdonarnos a ti y a mí. Ahora bien, tú me dirías, estamos hablando de sanación. Corina, pero yo estoy sirviendo a este Dios que tú me estás predicando, de este Dios que tú me estás hablando. Pero los resultados de mi vida en este momento no son igual que tu prédica. O sea, no van igualado a los que tú predicas, ni mucho menos a las promesas que el Padre me dio. Ahora bien, aquí hay un punto súper importante. ¿Cuál es el punto aquí súper importante? Hay que entender que nuestras acciones, es lo que nosotros vamos sembrando. ¿Qué pasa? Nadie se va de este lugar maravilloso sin pagar la factura que ya consumió. Entendamos, lo que yo estoy viviendo hoy es el resultado de la semilla que yo sembré ayer. Ahora bien, independientemente de que la vida no te esté luciendo, aunque esté buscando a Dios, síguelo buscando y no pare, porque está sembrando la semilla de mañana y mañana verá los resultados. No obstante, cuando busques a Dios con un corazón íntegro, no porque tú quieres sus bendiciones, sino porque tú quieres agradarlo, entonces tú recibirás las bendiciones. Porque agradar a Dios bendice el corazón. Pero no solamente bendice el corazón, bendice todas las áreas de nuestras vidas. Esto es un proceso. Esto necesita tiempo. De la misma manera que sembraste y ahora cosecha, necesita volver a sembrar, pero otro tipo de semilla. Parémonos, observemos cómo son los resultados, cómo están siendo los frutos. Dependiendo de esos frutos, entonces significa que la semilla que sembré fue adecuada o no fue adecuada. ¿Fue según la voluntad del Padre o no fue según la voluntad del Padre? Ahora bien, no importa que los resultados nos parezcan favorables. ¿Por qué? Porque lo que estoy viviendo hoy fue la semilla que yo sembré ayer. Y entendiendo que lo que vivo hoy es la semilla que yo sembré ayer, entonces hoy yo quiero sembrar una semilla de tal manera que mañana tenga otros resultados. Así que el Padre nos dé sabiduría, el Padre nos dé entendimiento, discernimiento. Él abra cada uno de nuestros sentidos espirituales para que nosotros podamos ser inteligentes en la fe, hábiles, para que nosotros podamos discernir y entender que Él, el Eterno, el Todopoderoso, el Dios grandioso, es el lugar donde tú y yo tenemos que estar. Es el lugar que tenemos que preparar para que Él pueda habitar. Pero no te olvides, como el Padre ya lo había dicho, solo habitará allí si yo corrijo e enmiendo, si yo sano el lugar y el espacio donde el Padre tiene que habitar. ¿No es maravilloso el Padre? Que el Padre nos dé su sabiduría, nos llene de su fervor, nos llene de su amor, para que nosotros podamos ir delante de Él, pero con un corazón íntegro, con un corazón enmendado, con un corazón renovado, con un corazón sanado. Solamente buscando de este Dios, solamente bajo su presencia y bajo su misericordia, recibimos su gloria. Solamente en Él nosotros podremos obtener victoria. Victoria en cualquier área de nuestra vida. El Padre misericordioso, quien es rico en bondad, les bendiga, le guarde, le guíe, le proteja. Abra sus sentidos y lo mío, nuestros sentidos espirituales a su palabra, a su sabiduría.
Queremos agradecerte por tu generosidad, por tu amabilidad, por tu amor, por tu manos extendida. Gracias, muchas gracias, porque nos ha permitido compartir tu palabra, porque nos ha permitido cumplir un año más, 3 años de llevar tu palabra, Señor. Gracias, gracias. Úsanos a tu manera, según tu voluntad. Gracias, aquí estamos, Señor, como tú quieres, bajo tu deseo. Ayúdanos, Señor, a que la semilla pueda ser bien plantada. Estamos aquí. Gracias por todas las personas que han escuchado, por las que van a escuchar, por las que tú has hablado, Señor, por las que tú has tocado su vida y su corazón. Te las presentamos para que nosotros podamos seguir adelante y aun aquellos, Señor, que no te han podido escuchar por mi boca, que tú me uses según tu deseo, para que llegue a ellos la sanación, para que llegue a ellos el amor, para que llegue a ellos la karma, para que llegue a ellos la ternura de este Dios que es maravilloso, misericordioso, poderoso. Gracias, muchas gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le mando un fuerte abrazo, les quiero mucho. Y como ya había dicho, creo que en el video de la semana pasada, nosotros estamos en aniversario, de verdad. Nosotros cumplimos el día 5 de julio, cumplimos 3 años de llevar la palabra del Padre con este bebé y gracias a ustedes porque nos acompañan, porque han estado ahí. No he dicho muchas cosas, pero no quiere decir que el hecho de que no haya hecho alboroto no sea que nos recuerde. ¿Cómo no voy a recordar este inicio? ¿Cómo no voy a recordar, Señor, lo que ha hecho a través de nosotros? O sea, a través de mi voz, donde ha llegado, aunque sea dos, no importa. Pero aquí estamos y se va a cumplir según tu deseo y voluntad. Te los agradecemos, Señor. Aunque no he dicho muchas cosas, sí están presentes y estoy pidiendo al Padre por cada uno de ustedes. Lo he puesto en las manos del Padre, a ustedes, a su familia. He agradecido por ustedes y nada. El Padre nos dé la sabiduría, la fuerza, el discernimiento, todo lo que entienda para nosotros poder seguir llevando su palabra. Muchas gracias por ser parte de este proyecto maravilloso. Así que le mando un fuerte abrazo. El Padre le bendiga, le guarde y le protege junto a su familia. Les quiero mucho. Bendiciones.